Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestra sección ECOS de 1525. Hoy tenemos la gran suerte de estar con el doctor Manuel Morel, que nos va a contar acerca de quién es, su trayectoria y qué ha ido haciendo a lo largo de su formación para ser quien es hoy en día, además de darnos unas pautas para mantener una buena salud visual y desarrollar la trayectoria de la implicación de la medicina en la educación y viceversa. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a vosotros también. ¿Quién es don Manuel Morel? Bueno, pues dicho por uno mismo es complicado, pero en definitiva, pues yo creo que una persona más o menos corriente que ha estudiado, que tiene la suerte de contar con unos padres que saben que formarse era importantísimo. Y bueno, pues de mi educación salió la vocación de médico. No sé si en parte porque me surgió de forma espontánea, porque no tengo antecedentes médicos en la familia, o si mi padre tenía esa ilusión de haber sido médico y a lo mejor me fue introduciendo esa vocación, no lo sé. Pero desde pequeñito ya tenía claro que iba a ser médico. A los 6 7 años ya estaba todo decidido. ¿Y qué le inspiró a estudiar, a inclinarse hacia el campo de la oftalmología? Pues eso fue una casualidad, una casualidad. Lo he contado muchas veces, pero bueno, yo he estado, yo empecé haciendo medicina en un plan nuevo que se instauró en Madrid, un plan piloto copiado de universidades americanas, que implicó pues que empezamos 2000 y el segundo éramos 150. Y entonces tenía tal prestigio la Universidad Complutense de Madrid que yo me formé con 50 norteamericanos que venían a estudiar a España y casi no sabían español. Entonces tuve la suerte de formarme siendo muy pocos. En tercero éramos solo 50 ya. Entonces, claro, decían los profesores, aquí no sorprende a nadie, todo el mundo aprueba. Entonces, claro, el ritmo de estudio y de implicación mañana y tarde. Y tuve esa suerte. Claro, evidentemente, eso llevó a una huelga tremenda, que costó casi 2 años de huelga. Y perdí casi 2 años. Entonces, año y medio largo de huelga debido a una lucha política, pero se utilizó la carrera de medicina como exponente de esa lucha contra el franquismo. Entonces, yo veía en los años 68-69 como una revolución de la universidad. Madrid fue pues, siguiendo los patrones de Francia, del 68, y a partir de ahí se utilizó ese plan de estudios como un ariete contra el sistema de Franco. Lo que no sabían es que el que había creado ese estudio era un discípulo de Negrín, que había estado el profesor gallego, que había estado exiliado en Estados Unidos, y volvió como catedrático en la Universidad de Madrid. Era el discípulo primero de Negrín. Para que veamos que al final las Sí. cosas se hacen con un fin y luego Claro, y acaba entonces él sube a Estados totalmente Unidos contrario. por razones políticas, pero no tiene ningún delito, ningún tapa, porque era un profesor universitario que se fue con Negrín para Estados Unidos. Pues a la vuelta consiguió que en Madrid se pusiera en marcha un modelo de estudio similar al americano. Y hablando de profesores, ¿qué papel cree que jugó, que jugaron sus profesores y mentores a lo largo de toda su formación? Pues muchísimo, tuvimos profesores de una categoría extraordinaria. Eran profesionales dedicados a la enseñanza, pero compatibilizaban con el ejercicio de su profesión. O sea, también en Derecho, en las universidades que los ingenieros pues estaban diseñando obras y al mismo tiempo eran profesores de la universidad. Esa compatibilidad hacía que hubiera una implicación entre la realidad de las profesiones y la universidad. Eso, al dejar la universidad solo para la universidad, sin implicación profesional, yo creo que fue un gran fallo. Yo tengo profesores de una categoría tremenda y no se me olvida, por ejemplo, entre otros, porque es conocido en psiquiatría, el profesor Vallejo Nájera. Era de una categoría espectacular. Él daba las clases a las 8 de la mañana. Éramos 50 y llenaba una aula de 300. La gente iba a escuchar al profesor Vallejo Nájera de las clases de psiquiatría que nos daba, y de psicología también. Entonces éramos profesores de una categoría extraordinaria. Y eso, pues, quieras que no te marca. No, Pues claro siempre que nos sí. decían, estudiar, no por libros, no cogéis apuntes. Escuchar en clase, notas, pero hay que estudiar por libros, hay que leer y profundizar en los conocimientos. Eso es importante, y a veces si detectaban que tú ponías los apuntes, te suspendían. Los exámenes muchos eran orales, nada de test. Entonces los test yo casi no los pillé. Entonces, claro, era otro concepto también de la formación. Y luego éramos muy pocos. Entonces la formación que tuvimos fue muy buena. Muy explosiva Buenísimo. también. En ese contexto, en la huelga, como anécdota, que curioso, pues conocí al cirujano del Real Madrid. Y pues una amiga mía la había operado de rodilla, y fui a verlo y, anda, tú estudias medicina. Oye, ¿no me querrás tú venir a ayudar?
bueno, voy a estar de huelga. Pues dije, vale. Y entonces estuve de ayer del cirujano Real Madrid casi año y medio, trabajando todas las tardes, quirófano, consultas, y vi todo el mundo del fútbol y de aquellos años, ¿no? Para colmo que fuera usted del Atleti. Y yo todo el fútbol, bueno, me gustaba, pero y una experiencia muy interesante, pero al final con ese mundo del fútbol y de los famosos y de los artistas, yo conocí a un montón de artistas de aquella época, toreros, de todo, vi que no me encontraba, no era mío. Entonces lo dejé y ya me encargué a hacer la medicina interna. Entonces mi formación es de medicina interna. Y ese era mi camino. Y en eso estaba haciendo medicina interna y como hizo las oposiciones de sanidad militar, el ejército pues creó las unidades de cuidados intensivos, que no existían en España. Crea las unidades y crea la especialidad, que no existía tampoco en España. La crea el ejército. Y estando allí nos ofrecen que si queremos ser intensivistas. Como me gusta la medicina interna, pues dije que sí, adelante. Y estaba haciendo ya esa especialidad, estuve 2 años haciendo medicina intensiva. Y en ese contexto, ahí viene la casualidad de ser oftalmólogo, pues una noche una paciente se me muere. Y entonces, bueno, estaba moribunda, se me murió. Y yo había dejado por escrito que tenía que comunicar que había donado los ojos para un trasplante. Y entonces yo avisé al oftalmólogo para que viniese a las 2 de la mañana a coger los ojos para ese trasplante. La pasamos al quirófano para hacer, en aquella época se quitaba el globo entero, ahora los trasplantes no se quitan las córneas. Y entonces estando allí, veo a este señor que tiene un prestigio tremendo, y cuando se para todo, veo que se sienta en un rincón y se pone a llorar. Y claro, a las 2 de la mañana, pues yo que yo tenía el cirujano llorando y el cadáver allí, pues me quedé un poco pasmado. Y entonces me da la enfermedad, mire usted que don Carlos no lo va a poder operar, porque dice que la quiere tanto esa paciente que es incapaz de quitarle los ojos. Y entonces, ¿qué pasó? Dice, pues ¿quién lo va a quitar? Y dice, pues tendrá que quitarlo usted. Digo yo, si en mi vida quito un ojo, y me había sumado un ojo, más que en la carrera, ¿no? Pues aquí no hay nadie más. Y esta señora, su voluntad es esta, y se nos pasan las horas y he quitado los ojos. Y entonces, realmente fue la enfermera la que me ayudó a quitar el ojo, porque ella sí que había presenciado muchas operaciones. Entonces ya me fue dirigiendo a mí de cómo quitar los globos oculares. Entonces fue mi primera operación de oftalmología, fue por ese motivo. Y a partir de ahí, pues dije al día siguiente, pues quiero ir a ver el trasplante, ver cómo se hace el trasplante. Y ya pues conocí a este hombre, un hombre de un carisma extraordinario, un gran profesor. Y entonces, bueno, empezamos a hablar y me interesé por una cosa que hoy día no tiene valor, que es el fondo de ojo. El fondo de ojo era una prueba y sigue siendo una prueba importantísima para ver las arterias en vivo, para descubrir tumores cerebrales, de una importancia tremenda. Curiosamente es una prueba, una exploración que hoy ya ha perdido valor. Entonces ya nadie pide fondos de ojo. Los oftalmólogos trabajamos para cardiólogos, internistas, médicos de familia, endocrinos, que nos piden todos, dime cómo está el fondo de ojo. Bueno, nosotros descubrimos diabetes, hipertensiones, arteriosclerosis, pero claro, ahora no se ha pedido el valor. El por qué no lo sé exactamente, pero yo creo que es porque interviene una persona. Y ahora vamos a una medicina de pruebas, que le haga un aparato, a ser posible que una persona con mínimo entrenamiento, un aparato muy sofisticado que te dé datos. Y lo que se llaman biomarcadores. Se ha perdido el valor de que un médico venga al paciente, explore y dé su interpretación de lo que ve. Eso se ha perdido el valor. Entonces el fondo de ojo, que sigue un valor tremendo todavía hoy día, pues no se pide como prueba diagnóstica. Al hilo de todo esto me ha parecido muy interesante. Al final, yo para hacer esta entrevista he tenido que investigar un poco su trayectoria. Me ha dejado pasmada con lo que ha contado de los ojos, la paciente y la casualidad bueno, que supongo que a la larga de su carrera ha conseguido ayudar a muchas personas. Claro, claro. Le quiero preguntar, en toda su carrera, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado? Porque ya sabemos que se ha movido por muchos campos, tanto en equipos de fútbol, en médico militar, si no me equivoco, como en otros tantos lugares. ¿Cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado? Bueno, hay desafíos personales curiosos y de importancia y otros ya profesionales. En lo profesional, pues quizá el desafío más importante y fue pues, llegar a Zaragoza, enfrentarme a las heridas de guerra. Claro, usted es de Madrid. Perdón. De Madrid. Entonces, el primer desafío fue que aquí a Zaragoza no quería venir nadie. Todos los que venían a Zaragoza, pues se marchaban. Dado la presión de trabajo que había en Zaragoza y otras circunstancias que hacía que esto se fuera, que la gente se fuera. Me podría haber quedado en Madrid. ¿Por qué me vino para acá? Pues no lo sé. No lo sé, porque yo me podría haber quedado en Madrid. Quizá el afán de ir de una ciudad pequeña,
y no la locura de Madrid. Y el resto, digo, bueno, pues no sé, me picó la curiosidad y aquí aparecí. Entonces me tuve que enfrentar al probar un servicio con muchísima gente, una demanda tremenda, consultas diarias de 170, 150 personas. Diarias. Diarias. Y único oftalmólogo, porque el compañero que estaba conmigo también se marchó. También se marchó, me quedé solo. Tenía a mi alrededor, sin médicos que me ayudaban, que hacían el servicio militar, enfermeros, personal para ayudarme tenía mucho. Pero estuve casi 2 años. Y entonces poder reconducir eso a poder organizar ese servicio, pues tuvo pues, un reto muy difícil, ¿no? Difícil en muchos aspectos. Luchar contra las costumbres, los hábitos. Por ejemplo, una cosa que conseguí implantar es que se pudiera citar a los pacientes. Fuimos el primer servicio público que empezó a citar a los pacientes. No se citaban, pero claro, con una diferencia a lo actual, y es que citábamos nosotros, la agenda la teníamos en la mano nosotros, no un call center o una oficina que es el que me cita, no. Yo citando nosotros el servicio. Y conseguir ese paso fue difícil, porque no se concebía. La gente llegaba, se ponía en la cola y hasta que le tocaba. Pero es que la gente llegaba a las 6 de la mañana para que pasara consulta. Claro, de 170, el primero que llegaba antes se veía. Sí, ¿no? Como eran los conciertos en el Pilar, que acampaba la gente, ¿no? Pues ve que hacía acampar, sí, en la casa de acampar. Entonces estaba en la puerta del hospital, se abría, pero eso en el militar, el clínico, todo es igual. Si fíjese ese choque generacional que me lo está contando a mí, me está pareciendo un poco de otro mundo. De otro mundo, ¿no? Pues esto no hace muchos años. Y bueno, claro, usted, hablando de que tuvo que manejar un volumen de 170 personas en menos de 24 horas, Sí. sabrá la importancia mejor que nadie de los avances, de actualizarse. ¿Cómo se actualiza una persona que, bueno, primeramente trabaja por su cuenta, después tengo entendido que usted sacó su oposición, que está dentro del sistema sanitario público? ¿Cómo sabiendo que hay avances en otros países, que ya me ha dicho, estudiando con norteamericanos, que igual compañeros de trabajo tenían y usted no? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. En cuanto a enfocar las cosas de esta forma de... Claro, al final España somos un país primermundista, pero hay muchas cosas que podemos tener y tal vez no tenemos. Ya sean máquinas, recursos, estudios, nuestra asociación es juvenil y sabemos que muchos de los mejores estudiantes, por falta de recursos, mejores cirujanos, neurocirujanos, cardiólogos, se van fuera de España porque es ahí donde están más actualizados para poder desempeñar su labor. Yo creo que eso no es el concepto. La gente no se va porque España no tengamos los recursos, ni los medios, ni las técnicas más avanzadas. España está muy avanzada. El problema de España es un fracaso en la gestión. Ahí quería llegar yo. Eso. Y entonces yo soy consciente que si yo acabase medicina ahora, yo me quedaba en España. Cosa que antes no me lo planteaba en absoluto. Entonces los recursos que tenemos hoy en día, son alucinantes. Tanto en infraestructuras, edificios, hospitales, consultorios, quirófanos, recursos técnicos extraordinarios de primer nivel. El problema que hay es la forma de gestionar eso. Entonces la gente que tiene vocación, lo que no te puedes conformar es a lo que está pasando. Los médicos se han convertido en médicos en un burócrata. Tú hoy día pasas consulta, mañana operas y cada día en un sitio diferente. No tienes ninguna implicación con el paciente. Sí, ahora que se hace la prueba de la anestesia y en el sistema sanitario público te pueden llamar igual dentro de no sé cuánto. La anestesia no es necesaria. Eso ha sido un cuello de botella bajo la presión de nuestro colectivo médico para que todos pasen por anestesista. Vamos a trasladar esto a la medicina que yo viví pública, tanto yo trabajaba también en la Seguridad Social, porque en aquella época podíamos trabajar en la Seguridad Social, por la mañana era médico militar, por la tarde médico en la Seguridad Social. Todas plazas por oposición, siempre había incompatibilidad horaria, pero yo podía ejercer en los dos sitios, yo como otros médicos. Entonces, eso Dios permitió esa fórmula que hubiera servicio médico hasta las 10 de la noche, todos los días, inclusive hasta los sábados, sin tener que ir a urgencias. Había de todo, de todo. Entonces, al meter las incompatibilidades, se acabó esa posibilidad, con lo cual el servicio público de asistencia, de consultas en quirófanos, hasta la ley de incompatibilidades, pues era desde las 9 de la mañana a las 10 de la noche, ininterrumpidamente, en toda España. Y tú ibas al centro de salud y ahí había un oculista, un otorrino, un cardiólogo, en todas las horas del día. De esa asistencia diaria, sin pedir cita, o sea, tú te ponías allí y te veían. Luego ya el médico canalizaba eso. Pues se decide que eso se acaba y entonces la situación actual es esa, que es un servicio público que solo dura 5 horas al día, 5 días a la semana. Estamos hablando de que
El servicio público de sanidad es de 9 a 2 de lunes a viernes, cuando antes era de 9 a 10 de la noche, de lunes a sábado. Entonces, claro, Qué se ha diferencia. reducido exponencialmente las horas de servicio público, lo demás urgencias. Pero claro, no puede ser la medicina una asistencia solo de urgencias, como si solo hubiese autobuses de 9 a 2. Claro. Entonces, el servicio público tiene una amplitud de horas del día en horario normal. Entonces, ese modelo es lo que cambia. El otro modelo que hace cambiar, y es lo que lleva a que mucha gente se vaya, es el compromiso con el trabajo. Tengo que estar 10 años. Y la estudiando, conciliación. que es la conciencia además. Pero está que yo después de 10 años soy un zascandil, cada día en un sitio diferente, sin llevar nada entre mis manos. Tengo una responsabilidad limitada. Operas, termino, y mañana otro lo ve. Que un cirujano vea a un paciente, opere y no lo conozca, es un disparate. Pero más disparate encima que no lo vea al día siguiente. ¿Qué pasa? Una operación mala se puede enderezar al día siguiente, o una muy buena se puede estropear. Claro, al que le toca al día siguiente ver lo que le pasó al otro en el quirófano anterior, pues si es un problema, se lo quita de medio. Entonces hay que llevar esto al rebote de los pacientes. Si las cosas van bien, pues bien. Pero cuando empieza a torcer y medicina pasa mucho, pues entonces y pues los pacientes van de médico en médico, ninguno se compromete, ninguno se hace responsable, porque el responsable es el sistema. ¿Qué ha pasado? Que se ha cambiado de que los médicos, cuando yo me formé, y como yo he vivido en la medicina pública muchísimos años, éramos responsables de nuestro trabajo. Tenemos una agenda de trabajo y tenemos una responsabilidad, en la cual es que yo soy el que decido quién se opera primero y quién se opera después, no el que se anota en una lista. Considera que debería de seguir siendo así. Es que es como se funciona en otros países. Entonces, ¿qué pasa a pocos kilómetros aquí en Francia? Ya no es lo que te pagan de más, que en Francia te obligan a una cláusula de compromiso con el enfermo. Porque supone que si tú cumples tu horario, se va a pagar la empresa o el Estado, pero que te exigen que te comprometas, que te hagas responsable del paciente. Y eso es lo que aquí no, porque el médico no es responsable del paciente. El juramento hipocrático, que a veces cae un poco... No, queda muy lejos. Queda muy lejos. Entonces, han conseguido el modelo sanitario español, que unas infraestructuras, vuelvo de antes, extraordinarias, una tecnología extraordinaria, no se le saca rendimiento, primero por las horas de servicio, y segundo porque el responsable de eso no se hace responsable. Sí, y curiosamente la ley dice que tiene que haber un médico responsable de cada proceso. Lo dice la ley de sanidad y lo dice la ley de autonomía. Bueno, después de esta introducción y de estas palabras tan cargadas de certeza, porque bueno, yo desde mi experiencia no voy a atreverme a rebatirle nada, pero la verdad que todo lo que ha contado tiene lógica, sentido, coherencia y creo que, bueno, creo no, al 100% concuerdo con sus palabras. Gracias. Ahora, hablando, nosotros somos una asociación juvenil que está emergiendo, que se centra pues mucho en el ámbito estudiantil de los jóvenes, pero también en el ámbito laboral. Y sabemos la labor que usted desempeña con su fundación Remium. ¿Cuándo nace la fundación Remium? La fundación nace pues del equipo del Hospital Militar durante 20 años trabajando juntos, médicos y enfermeras, pues nació una amistad. Y cuando yo lo dejé, pues seguíamos viéndonos y a cenar, y bueno, pues en plan jovial. Y estando en eso surgió la idea de ¿por qué no hacemos algo más por la sociedad? Que quedarnos solo. Qué bonito. Entonces, esa fue la idea. La otra es una experiencia que tuve, porque dejando en la medicina pública, pues una ONG se echó sobre, me buscaron, médicos del mundo, y me buscaron para ver si quería colaborar con ellos en proyectos, sobre todo de acción solidaria en el extranjero, en concreto en República Dominicana, pero en proyectos de salud pública, no de oftalmología. Y entonces, pues mi ocupación era, pues, en concreto, pues, el tema de construir centros de salud en República Dominicana, básicos de medicina básica. Entonces tomé contacto con la medicina del tercer mundo. En tercer mundo, como en República Dominicana, que tienes la pobreza extrema con la riqueza máxima, porque hay clínicas de un nivel altísimo, pero no hay seguridad social. Y en el concepto de cómo enfocar la medicina a nivel básico en un país es así, y por ejemplo, le dan una importancia tremenda al médico, al compromiso del médico, a la enfermera y al odontólogo. Entonces, en la medicina básica gratuita de esos países, el odontólogo está en primera línea. Entonces, las clínicas las construimos con una base para que tuviera un despacho del odontólogo en materia de... Y viví eso. Y en ese contexto, pues vimos dos cosas. El problema de visión en los niños, en las escuelas, y al mismo tiempo, pues el problema de formación de los médicos de familia. Entonces nos ocurrió empezar a hacer reconocimiento de los niños. Aparte de la misión que yo tenía por la ONG,
pues un poco barrí para mi casa, mi especialidad, empezamos en unos colegios, en unos barrios muy pobres, a ver los ojos de los niños. Y entonces de ahí nos dimos cuenta que en España eso no existía. Y al mismo tiempo también dimos cursos a los médicos de familia de la zona, pues en un centro se concentraban y les enseñábamos cosas relativas a la exploración del ojo, las urgencias oftalmológicas, y vimos que tuvimos un gran éxito allá. Y bueno, pues es que esto en España no existe. Y entonces a partir de ahí fue por lo que, bueno, vamos a trabajar en estas áreas y a empezar a estudiar qué pasa con los niños. Que eso en España no había ningún estudio para saber en qué situación está la visión. Existe a nivel global. Lo ve el pediatra, pero a nivel global no se sabe. Yo no sabía cuántas miopías existían en España, ni cuántas hipermetropías. Y con esa idea de investigación por un lado y de hacer una labor solidaria, que bueno, vamos a ver qué hacemos. Empezamos a trabajar en colegios que les ofrecimos este proyecto, les pareció muy bien, y a partir de ahí empezamos a trabajar, a ver, que es importante que empezamos a ver los niños pequeñitos, porque el sistema público ve a los niños en la escuela a partir de los 5 años. Y los efectos de visión se tienen que ver antes de los 5 años, que es cuando se pueden corregir. Todo al revés. Entonces, en España pasa algo, tantas cosas, hacemos las cosas, pero las hacemos mal. Y cuesta más barato y mejor hacerlas bien que hacerlas mal. Entonces, la visión de los niños se mira tarde, a 5 o 6 años, como está en Aragón, y luego además se ve con métodos, con test que no sirven, porque lo ven hasta los miopes, porque se la toman la visión a 2 metros, eso lo ven hasta los miopes. Entonces, con lo cual no detecta nada. Y por personal no entrenado, la enfermera de pediatría o el pediatra, pero no les han entrenado en cómo hay que tomar la visión a un niño. Por ejemplo, los niños pequeñitos, la visión hay que tomarla a 5 metros, 6 metros, para que haya el enfoque no actúe. Entonces, un niño de 3 años tendrá que mire un test de niños a esa distancia, pues se pierde, se distrae, pero en cambio, si lo coge en brazos una mujer, no un hombre, una mujer, y lo abraza, el niño contesta. Entonces, por eso en la exploración hay una mujer, bien nosotros, una profesora, nuestras enfermeras, las que lo cogen al niño en brazos y le hablan al oído, y tú esa familia está con el niño ya te contesta las... Previo a eso, antes de que empiece eso, se coge a grupos de 4, 5, 6 niños, se juega con ellos un poquito a que adivinen cuáles son los octotipos, las figuritas y tal, muy cerca, y ya se cogen confianza con los test y ya te paras a 5 metros y ya lo cogen una mujer. Ese detalle tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque ellos sí viven entre mujeres. Entonces, de hecho, eso los hombres que vamos a quedar un poquito aparte para que los críos no se distraigan con nosotros. O sea, el factor tiene un factor de tremenda, tener ese detalle para que el niño te conteste. Y entonces empezamos a trabajar, ya muchos más colegios nos pidieron y empezamos a analizar los resultados. Y entre esos resultados, pues hemos llegado a saber, de hecho, la única trabajo que se ha hecho en España, de saber la incidencia de miopías en los sectores de edad que estudiamos. Hablo de 3, 4 años, 5, 6, y ahora estamos viendo los de 12, 13. Los que ya vimos hace 10 años lo estamos mirando ahora. Y vemos la evolución de cómo ha ido la miopía, por ejemplo. Estamos analizando pues, astigmatismos, pérdidas de visión, ojo vago, estrabismos que no se ven. Sabemos que tú hace mucho se ve, pero que tú hace poco no se ve y los niños se quedan ciegos. Qué importante. Entonces todo eso lo detectamos, que lo detectamos a una edad que es cuando se puede actuar. Vemos a los niños, detectamos el problema, le damos un informe a los padres para que los padres ya lo canalicen. Todo esto de manera gratuita. Sí. De hecho, nuestro competidor, en el buen sentido de la palabra, son cadenas de ópticas que hacen esto, pero lo hacen, claro, no pueden ver niños pequeñitos, van a partir de 6, 7 años. Inclusive se anuncian hasta en colegios públicos, dan anuncios para que los padres se pongan en contacto con una página web, seleccionen la óptica más próxima, para que vea la visión de sus niños, inclusive puede elegir hasta el regalo que le van a dar. Claro, ¿qué pasa? Que todo ese trabajo, que puede tener un fondo bueno, Claro. que se ha quedado totalmente alterado por intereses económicos. Y con respecto a todo esto, ¿cree que los colegios deberían tener programas obligatorios de salud visual? Debería existir. El problema es que el sistema público no tiene capacidad de hacerlo, ni voluntad de hacerlo, pero es por capacidad. Bastante con atender malamente a la patología diaria. Debería existir. Nosotros una cosa que promovemos, lo que pasa es que no tiene su sitio relativo, pero por ejemplo, pues estuvimos en Villanueva de Gallo, un colegio público muy interesado, y nos piden otro tipo. Les enseñamos a los profesores a que tomen la visión. Entonces lo que damos es charlas a los profesores para explicar. No solo se quedan a verlo a los niños, sino con los profesores. Y es la importancia, la formación. Entonces a los profesores les enseñamos a cómo detectar déficits visuales, por ejemplo. Si el niño tuerce la cabeza, si mira de lado, si se apoya, si ve que parpadea mucho,
pues les enseñamos signos que avisan de que puede haber un problema visual, ¿no? Qué importante. Entonces eso parece entrada, pero tiene niño que mira siempre de lado, que se sienta de lado. De hecho, igual o en las carreras propias de magisterio también Claro, sería muy sería bueno, importante claro, aprender a... exactamente. El presidente ahora en la Universidad de San Jorge quiere que demos una clase de esto a todos estamos pendientes de fijar fecha, ya será para el curso próximo, bueno, posiblemente, para hablar sobre esto a toda el área de salud, o inclusive a toda la Universidad de San Jorge quieren que hagamos esto. Qué En la bueno. parte de educación, que es la educación, magisterio, psicología, enfermería. Y con respecto a todo esto, ¿cuál es el mayor mito sobre la salud visual que ha encontrado en toda su carrera? Mito, mito de personal o de... Como quiera, como si me quieres contar dos. Hombre, mitos ha habido muchos referentes de personas que, claro, de gente yo he querido imitar y de hecho he copiado, ¿no? De personas, compañeros o maestros míos. Y me gusta hablar para maestro porque creo que eso es lo que tiene valor. Es una actividad de su enseñanza, te enseña lo que conoce, lo que... Entonces, pues he tenido referentes muy buenos en la farmacología. Y quizá el más importante que he tenido como un referente el doctor Van Mendeliaño, que es un especialista mundial en oftalmología infantil. Claro, yo me formé con él y creo que fue una gran suerte. Era médico militar también, pero un gran prestigio internacional. Y entonces, pues, esa inquietud porque aprender para un niño, nosotros nos parecía magia. Cuando le veíamos a este hombre actual, le habíamos visto a don Fernando, a ver qué está haciendo con el niño. ¿Cómo es posible que usted me diga que el señor es de 15 grados o tiene, en fin, cómo él lo manejaba, trucos que hacía, ¿no? Coger la mano y poner la mano encima de la rodilla y el niño quedaba quieto. Nunca ofrecer un caramelo, nunca nada. El premio después, pero nunca ofrecer nada a cambio de portarse bien. Trucos así, pero luego una habilidad tremenda en el manejo de esto. Y entonces aprendí esa forma de explorar a un niño que tiene una personalidad tremenda. Todo ese aspecto. Luego en otras áreas que me tengo que dedicar, porque me ha tocado en la vida, no sé si por casualidad, porque me gustan los retos, meterme en faenas que no se meten otros. Una fue irme a Zaragoza. Pero otra, por ejemplo, fue la retina, ¿no? El operar la retina. La retina es, claro, la fundamental en nuestra visión. La retina tiene que estar sana. En el experimento de retina, que te puedes quedar ciego, pues cuando yo empecé aquello, vamos, era auténtico de artistas, era difícil, cirugías de 4, 5, 6 horas. A los enfermos se les tenía un mes en la cama antes de operarse y un mes después. Los enfermos no enfermaban de la ceguera que podía quedar, enfermaban de estar en la cama un mes. Se descamaban, había que apoyarlos psiquiátricamente con los ojos tapados. Es una que es hacer tus necesidades tumbada todo el día, comer tumbado. Y así se les tenía, ¿eh? Y era horroroso. Entonces aquí me pareció un mundo, digo, ¿esto qué es? Y entonces me dio la curiosidad de intentar aprender a hacer de retina. También tuve la suerte de encontrar un maestro que me enseñó los trucos cómo operar la retina y cómo operar. Y entonces empezaron a operar la retina. La retina operamos desde fuera. Es decir, lo que hacíamos era, si la retina se desprende, era pegar la pared a la retina. Entonces, claro, eso había que doblar el ojo, bueno, unas fechorías tremendas que hacíamos para poder plegar la pared del ojo para acercar la retina. Y decían los maestros, esto un día habrá que operar desde dentro. Operar desde dentro para llevar la retina a su sitio, no empujar la pared para que se acerque a la retina. Y entonces llegó esa tecnología que permitió hacer esto. Y entonces me ilusioné por hacer esas técnicas, era un aparataje carísimo, pero tuve la suerte de convencer, que además murió la semana pasada, a un general director de la sanidad militar, al cirujano, que aquello le prendió y me llamó a Madrid. E intentó que me fuera a Madrid a montar esto. Y entonces dije que yo me iba a la Universidad de Zaragoza, que yo sea de Madrid, ya no quería cambiar de ciudad. Y entonces le convencí de que, total, si los mismos tienen que venir en otro sitio de España, pues ¿por qué no lo montamos en Zaragoza, que está bien comunicado? Entonces la conclusión es que sí. Entonces me compraron todo el equipamiento, en la que una inversión tremenda, en el año 90, y fuimos el primer hospital que empieza en Zaragoza a operar ya con las técnicas desde dentro. En aquella época era casi heroico, porque el aparato era buenísimo, el equipamiento era buenísimo, pero las tuberías que tenemos que utilizar para que los líquidos entren en el ojo y tal, las tenemos que comprar en tiendas de jardinería, esterilizarlas, montarlas para que las conexiones... En tiendas de jardinería, Sí, pero sí. de flores. Sí, de gota a gota. Compraron los tubos adecuados para enchufar, porque los americanos nos vendieron los aparatos, pero no vendían los fungibles. Las tuberías, esto es cirugía extracorpórea. Metes líquidos en el ojo, aspiras, constante circulación.
Y entonces empezamos así. Las enfermeras cortaban los tubos, los preparaban, los esterilizábamos Ostras. y así. ¿Y cuántos años tenía usted? Yo tenía entonces 40 Ostras, años. Sí, vaya, 38, 40. vaya trayectoria. Es que usted en su juventud antes de los 30 Sí, trabajó mucho. claro. Sí, bueno, y vas aprendiendo y trabajando pues poco a poco el aprendizaje viene con el trabajo. Claro, enlazando a esto, me gustaría preguntarle, bueno, usted antes de ser oftalmólogo y todo lo que usted es, eh, seguramente cometiera errores a la hora de cuidar su salud visual que después de adquirir toda la información que adquirió no los cometería. Pues, sí, eso por supuesto. Entonces me gustaría que, si es posible, nos dijera 3 hábitos saludables que podamos lanzar desde aquí a todos los jóvenes para ayudar a cuidar toda nuestra salud Pues, visual. hombre, por supuesto los cometí, para qué época teníamos la suerte de no tener pantallas. Entonces, hábitos saludables, pues por ejemplo, no trabajar con poca luz, pero nunca con luces verticales y fuertes, fíjese, luces que iluminen el campo de trabajo, pero no que iluminen mi cabeza. Entonces hoy día se tiende a lugares de estudio o de trabajo con fuentes muy luminosas en el techo. Entonces las luces verticales y potentes son dañinas para la visión. De dañina forma en la oscuridad, en trabajar cosas también, pues, poder leer con poca luz, que yo sí que lo hice. En mi juventud pues estudiaba cuando podías de noche y tal. Entonces, la iluminación es muy adecuada, primer consejo. El segundo, pues utiliza la corrección óptica adecuada. Pero sobre todo, en lo que ya hoy día sí que es un problema, que es la envergadura de salud visual, es el abuso de pantallas. El abuso de pantallas, el consejo es que las pantallas realmente no sabemos, pues no está protocolizado en la juventud qué horario y qué horas de pantalla puede utilizar. Pero en cambio sí está en lo laboral. La ley laboral actual dice que no se debe estar más de 4 horas al día en la pantalla. Y eso está en la legislación laboral. Por supuesto que no se cumpla, pero está. Y además la legislación laboral dice que cada hora de trabajo es 10 minutos de descanso. Y un máximo de 4 horas al día. Eso no es lo laboral. Bueno, eso hace 30 años era obligatorio. No podía ser trabajar en una pantalla más de 4 horas. Estaba regulado. Y además la ley de entonces hacía que había que pasar revisiones escolares, revisiones visuales cada 6 meses, todo el que trabajas en pantallas. Claro, hace 30 años, 40 años, había poca gente. Hoy es todo el mundo. Eso se ha quitado porque no se puede financiar, pero quiere decir que no es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estamos 7, 8, 10 horas, no ya con la pantalla del ordenador, sino estamos con el móvil, con la tablet, y sobre todo muchas veces de noche. En la cama, estamos leyendo, pues la tablet, en el móvil, niños que están viendo la película mientras están durmiendo. Entonces, todo lo que sea una pantalla iluminada y con poca luz, cosa que es muy habitual hoy en día, eso sí que es para la salud visual. ¿A qué lleva? Pues lleva de todo. Pero lleva a lo que se denomina el síndrome de pantallas, que es una patología muy compleja, que es oftalmológica, neurológica y orgánica, el cuello, la espalda, etc. Y que los médicos no lo saben. Hay tímidos estímulos para que se enseñe, pero creo que, siendo la pregunta, es el uso de los ojos. Hay que descansar. Y en el descanso de los ojos es mirar a lo lejos, pasear, salir a la calle, mirar por una ventana. Ya en mi época, cuando estaba de bachiller, en el bachiller superior, ya los profesores nos decían, claro, que hay muchas horas de estudio y de libros. Entonces el bachiller era muy duro, que vivimos nosotros. Y nos decían, mira, una cosa que no se puede hacer, o no se debe decir, que no es políticamente correcto. Cada hora os salís al balcón, os fumáis un par de cigarros y le hacéis un par de credos. Con eso os santificáis y además descanséis. Bueno, eso ya nos decían. A ver, eso ni puede decir que reces un par de credos. Claro, ahora vamos. Entonces, pero no deja de ser importante salir y mirar a lo lejos. Darte una vuelta, es romper. Entonces, cada hora y media como mucho, se descansa 15 minutos de pantalla. El problema es que dejan la pantalla y te pones con el móvil. Y entonces, el descanso, ¿a qué está llevando eso? Pues a ese gran chino de pantallas que están dando los programas tremendos de todo tipo. Tipo neurológico, neurocefalias, aumento de la miopía, pues del esfuerzo visual, a la fatiga visual, alteraciones del sueño. ¿Por qué? Porque esa pantalla, el foco luminoso, inhibe la melatonina. Entonces, si tú estás con pantallas antes de dormir, estás inhibiendo la melatonina, con lo cual estás alterando el sueño. Un día no, pero día tras día sí que está afectando. Entonces, en el descanso frecuente, concretando que la iluminación sea la adecuada y huyendo de focos fuertes encima, y los descansos frecuentes en el tiempo de pantallas es lo que yo aconsejaría. Bueno, pues tomamos nota todos. Sí.
Y ya para finalizar, me gustaría que, mirando a cámara, lanzara un mensaje hacia la juventud de hoy en día. Al final nosotros somos los adultos del mañana, Claro. somos los futuros políticos, los futuros oftalmólogos, médicos, abogados, jueces, somos los futuros todo. Entonces, personas con una trayectoria como la que tiene usted, nos gustaría que una forma de ceder ese testigo hacia la juventud, pues diera un mensaje de aliento, de lo que usted quiera, para motivar a la juventud, para darle pautas, para concienciar de que somos importantes. Claro, voy a poner claro porque sin relevo no tenemos la sociedad, no tiene adelante. Pero es difícil en poco rato, pero sí que fundamentalmente ilusionarse con un proyecto profesional, el que sea, y en ese proyecto profesional volcar todos los esfuerzos para ser el mejor, para intentar superarse. Me da igual que seas mecánico electricista, médico o abogado, pues ilusionarse con el proyecto que uno tenga de por vida y sobre eso trabajar para intentar ser el mejor. El segundo derivada que eso tiene que tener, que luego pensar que uno trabaja no solo para que uno tenga un buen estatus social o económico, sino también para pensar que tú puedes proyectar hacia los demás, hacia la sociedad, lo que tú has conseguido. Entonces, ese aspecto de generosidad, que en todos los aspectos de la vida seguro que encuentras un hueco para dar ese punto. Creo que esas dos líneas en la vida es muy importante para ilusionarse, perfeccionarse en lo que te ilusiona y te trabajar, por supuesto, y luego pensar cómo volcar en la sociedad lo que uno aprende. Creo que sería un resumen de lo que es importante, y eso de cara al futuro, a la juventud, pues creo que es clave, ¿no? Para que la sociedad progrese, porque si nos conformamos con obtener un estatus económico y ahí me quedo y ya vivo bien y disfruto, pues bien, me parece muy lícito, pero hay que pensar algo más, No hay que conformarse, hay que chicos. conformarse. Entonces, es un poco lo que creo que es importante. Pues muchísimas gracias a vosotros por ver y al doctor Morel por concedernos esta entrevista. Espero que todos hayamos tomado nota en casa y nada, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros porque vuestra sensación y esta ilusión, este espíritu de transmitir a la juventud valores que hoy por hoy fallan mucho, pues creo que tiene mucho mérito. Así que enhorabuena Muchísimas gracias. y trabajar en esa línea. Gracias a vosotros.